Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal. Quiero hablarles sobre cosas muy importantes y a veces pensamos que no lo son por el hecho de que no analizamos ni estamos pendientes de eso y tal vez nunca en nuestra vida nos hemos puesto a analizar en muchas cosas. A veces vamos por la vida como con un cierto tipo de automático, de un control automático que hacemos lo típico, nos despertamos, desayunamos, vamos al trabajo, almorzamos todo, casi es un automático en el que andamos siempre. Vamos por la vida así, ni siquiera preguntarnos por qué pasan cosas, por qué funcionan ciertas cosas, por qué creemos en cosas tan a veces algo simples, a veces complejas, hasta complejas que nos afectan la vida. Creemos en cosas que no tienen sentido, en cosas que no sirven para nada. La mayoría de muchas de nuestras creencias ni siquiera sirven para algo en la vida, ni siquiera nos sirven, a veces hasta nos afectan. Son cosas que están todo en nuestro mundo, están en el modo de ver la vida, en el modo de pensar, en el modo en que actuamos ante otras personas, en el modo de sentir esta existencia, cosas que son a veces muy banales y que le damos mucha importancia. Hay muchísimas cosas en las cuales nos enfocamos y que no tienen sentido. Entonces quiero traerte algunas de esas cosas o esas creencias de que muchas veces nos preguntamos por qué creemos en esto, por qué gastamos tiempo en eso. O si tal vez no te lo has preguntado, aquí está el momento para que te preguntes por qué crees en esto. Existen muchas personas que dicen que son conspiranoicas, que creen en conspiraciones, que no creen en todo lo que le dicen. Ese cierto tipo de personas no está mal, no está mal no creer en todo lo que nos dicen los medios de comunicación, la televisión, la radio, las redes sociales, que tal vez un ejemplo, el 90% de lo que está en Facebook no es real, ahora menos con la inteligencia artificial, gente que comparte publicaciones hechas con inteligencia artificial, imágenes hechas con inteligencia artificial, la mayoría son falsas, o sea, hoy en día menos tienes que creer en todo lo que dicen. Y bueno, y a propósito de eso de Facebook y la inteligencia artificial, no porque estés compartiendo imágenes creadas por inteligencia artificial que ni siquiera las creaste tú, te hace llamar que eres especial o que eres artista o que eres... No, nada, eso no te hace ser eso, no por compartir esas imágenes, porque hay muchas personas que están compartiendo esas imágenes como si fueran creadas por ellos o, sí, o muchas veces son incautas. Millones de personas son incautas que ven esas imágenes y las creen como ciertas o las comparten como las noticias falsas como ciertas. Ahora, en esas cosas que creemos, que tal vez nunca nos hemos puesto a preguntar por qué creemos en esto, están los políticos, la gente que te hace falsas promesas. Ellos hacen las promesas mientras que la gente vota por ellos, mientras que la gente cree en lo que dicen a ese lo peor de esa creencia hacia los políticos, hacia estas personas, es los fanáticos, la gente que se toma todo en todo lo que ellos les dicen, lo que un personaje les dice, la gente que los ve como caudillos, como salvadores, como mesías. Esas personas creo que son peor que el político en sí como tal. Creer a ciegas en una persona es lo más, podemos decirle lo más, bueno, no digo la palabra porque no la puedo decir por acá, pero no es de poca inteligencia creer a ciegas en una persona, ver como una persona, como su salvador, como caudillo. A esto de ver la persona como salvador me refiero a todo, en la religión, en la política, en todo esto, ver a una persona que es como tu salvador, como cuando estás enamorado o enamorada de alguna persona y la ves como tu salvación, pues ninguna persona debería ser una salvación para ninguna persona y ninguna persona es la salvación para ninguna persona. Técnicamente estamos casi, se puede decir que solos en este mundo. Entonces, creer en eso o ver a una persona como un salvador, como un caudillo, es una de de las cosas que algún día nos debemos preguntar por qué creemos en esto y analizarlas y verás que no tiene sentido ni seguir ni pelear por otras personas por religión ni política, que son una de las dos cosas que más pueden dividir a las personas en todo, amigos, matrimonio, relaciones, todo se puede dividir si comenzamos a hablar de política y religión. Son cosas muy sensibles. Entonces, algún día pregúntate por qué creo en esto.
¿para qué me sirve? Este punto y esta otra creencia que me gusta y me llama mucho la atención es la creencia religiosa, el fanatismo religioso, la creencia que tú eres o tienes el poder para salvar el alma de otra persona. ¿Salvarla de qué? O, bueno, tal vez existen las personas que creen ciegamente en libros sagrados, un ejemplo la Biblia, y que creen, bueno, arranquemos que la Biblia como tal se tomó la atribución de ser dueños de la moral. La religión católica se apoderó de la moral y se apoderó de Dios. O sea, quieren hacer creer o que el Dios de ellos es el único, pues como todas las religiones, pero ellos, que el Dios de ellos es el único, que la palabra de Dios es la Biblia, es una cosa muy refutable porque la procedencia de la Biblia es muy dudosa, es de muy dudosa procedencia, o sea, cualquiera la pudo escribir. No quiere decir que sea la palabra de Dios. No estoy diciendo que ser un ateo como tal, cada persona tiene su creencia, tener su Dios, existen muchísimos, tiene derecho a creer en lo que quiera, pero, pero no decir que la Biblia es la palabra de Dios. No creo que leyendo con atención la Biblia te vas a dar cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios cruel, sangriento. O sea, es muy, muy complicado creer que la Biblia es un libro de amor o bondad o de buenos principios. Pero entonces, más sin embargo, las personas, volviendo a ese tema de creer en eso, las personas que siguen este tipo de religiones basadas en la Biblia son extremadamente radicales. Hay muchas personas, millones de personas que ni siquiera se han tomado la molestia de leerla completamente, de analizarla. O las personas que la leen con la fe ciega, o con un estado de corazón que no los deja analizarla como es. Entonces no comprenden ni siquiera de qué se trata, de qué habla ni nada, lo cruel y lo violenta que puede ser. Entonces de ahí se han tomado que tienen la atribución de tener la palabra sobre las costumbres, sobre la moralidad, sobre todo. Y de ahí salen los fanatismos complejos. Existen también los fanatismos al contrario, sobre el satanismo, sobre estas cosas que también son muy chistosas porque digamos, las personas que siguen al otro extremo, en ejemplo Satán, también visten la religión, quieren que todo el mundo se comporte o sea, se convierta hacia ellos, que ellos tienen la verdad única y máxima. Es otro fanatismo, pero en realidad no existe ninguna diferencia con digamos, un testigo de Jehová o un satanista o un satánico. Son la misma, vienen del mismo origen y son el mismo fanatismo. Ahora, eso cuando tú entres con alguna persona, pero igual yo te recomendaría que nunca entras a discutir por religión por ninguna persona, con ninguna persona, o la existencia de Dios. Pongamos dos personas, una que te dice que sí cree que existe Dios y la otra que no existe Dios. Las dos pueden discutir todo un día, pueden pelear por todo, por lo que sea, volverse los enemigos más grandes de este mundo, y eso no va a cambiar la idea de que si existe o no existe Dios. Gastar energía en eso no tiene sentido. Si alguna persona te dice que sí, que cree ciegamente que existe Dios, pues escúchala, y si puedes, y si logras hacer esto de callar y no responder nada, o decirle que bueno, ya que entiende su punto de vista y que lo acepta, ya, ahí habrás superado una cosa muy importante en los humanos, que es la de estar respondiendo a todo, a cosas sin sentido, a cosas que no tienen ninguna importancia, o a veces en discusiones con personas que no importan ni siquiera la opinión de algunas personas. A veces tu opinión es lo más importante en muchos aspectos de la vida. Entonces también preguntarnos por qué seguimos, por qué somos fanáticos a cierto tipo de cosas, a todo, a cosas que son a veces hasta nocivas para nuestra existencia. Por último, les quiero dejar este tema que siendo problemático también y de cierta manera serio, es el fanatismo a los equipos de fútbol. Me da un poquito de risa porque nunca he comprendido cuando he visto por publicaciones y personas que dicen que mi vida es un equipo de fútbol, que mi vida gira en torno a un equipo de fútbol, que soy triste si gana un equipo de fútbol, que soy feliz si gana un equipo de fútbol. Obviamente sí existe eso de que
al otro día que tu equipo de fútbol gana la gente se siente más contenta, pero es algo que no debería pasar en realidad, o sea, siendo lógico no debería pasar. Y más esta gente que se llama, que, que, que hacen parte que el equipo de fútbol es su vida, que todo lo que gira en torno al equipo de fútbol es su vida, que tal equipo es mi mundo, que no, o sea, esta gente es algo que es complicado para entender porque no, nunca he podido analizar eso y entender qué puede pensar una persona que dice que mi vida es un equipo de fútbol. Es un deporte al fin de cuentas que mueve mucho dinero y obviamente pues mueve muchas cosas, pero de ahí no va a pasar. Los jugadores de fútbol al otro día no van a ser más tristes, van a ser, no, ellos siguen su vida, los que sufren son la gente que sufre por cosas que no debería. Entonces este fanatismo a los equipos de fútbol es algo que es muy complicado de comprender para una persona inteligente, siendo de verdad razonables, porque uno nunca no puede entender eso. En algunos países puede ser algo pues extraño porque dicen pues simplemente es un deporte, ¿no? No hay necesidad de matarse o sufrir o llorar por un equipo de fútbol. Entonces este fanatismo también hacerlo, tenerlo como tu vida, como una especie de religión, una especie de Dios o sea, también otra cosa que es horroroso es una persona con una camisa de fútbol un día cualquiera, o una camisa de fútbol todos los días, o andar con camisetas deportivas todos los días. No está bien visto, digamos, no se ve muy bien uno andar con una camisa de fútbol todos los días de un equipo de fútbol, de selección de fútbol, lo que sea. Entonces quería dejarles estos temas, espero se hayan quedado hasta el final del video, le den un like y se suscriban.